Hace unos, tal vez 15 días o 3 semanas, no sé, los muchachos de multimedia pusieron en pantalla algunas fotos del recuerdo. Y la mayoría de esas fotos y videos me llevaron a recordar aquellos hermosos momentos de Alza tus ojos, cuando veíamos las multitudes en los estadios, en los desfiles y en cada actividad que realizábamos. Al ver esas imágenes, venía a mi mente muchos recuerdos, y dentro de esos recuerdos venía a mi mente los pastores, los supervisores y los líderes, cómo se las ingeniaban para movilizar a su gente para que asistieran de manera masiva a cada actividad que convocábamos. Pero luego pensé en los cambios que esta pandemia ha generado en los hábitos de la humanidad. Y me preocupé un poco, porque muchos expertos dicen que después de esta pandemia, nada volverá a ser igual para la humanidad. Después de la pandemia, nada volverá a ser igual, que tenemos que irnos acostumbrando a que el mundo cambió y que muchas cosas cambiarán para siempre. Que muchos de los cambios que se generaron a raíz de la pandemia llegaron para quedarse. Y me preguntaba cuando escuchaba esto, si esos cambios lograrían afectar de alguna manera la estructura y el accionar de la iglesia. Y después de un buen tiempo de reflexión, de meditación y oración, llegué a la conclusión que efectivamente muchas cosas a partir de marzo del 2020 sufrieron cambios, y que muchos de esos cambios llegaron para quedarse. Es una realidad. Pero también llegué a la conclusión que, si bien es cierto que la iglesia misma sufrirá algunos cambios, estos no serán cambios sustanciales. Realmente serán cambios mínimos, y todo debido a la dinámica de la iglesia. Déjeme explicar esto. Es que la iglesia, desde su nacimiento, ha tenido que enfrentar crisis. Y se ha enfrentado a enemigos poderosos. Y a través de toda la historia de la iglesia cristiana ha habido momentos cuando, yo no sé si usted ha estado mirando el mar y ve unas lanchas que a veces parece que se hundió y de pronto otra vez como que salen a flote. A veces la iglesia ha pasado por momentos cuando pareciera que la iglesia va a desaparecer, pero de nuevo sale a flote. Y yo puedo decirle que la iglesia va a poder sobrevivir a todos estos cambios que sin duda generará la pandemia, porque la iglesia descansa en una palabra que expresó nada más ni nada menos que el mismo Jesús. Las puertas del Hades
no prevalecerán contra la iglesia. Dale ese aplauso más fuerte. Pero además hay otra razón para que la iglesia se sostenga en el tiempo, y es que la fuerza y el poder de la iglesia no reside en sí misma, sino en el poder del Espíritu Santo. Esto la hace indestructible. Si ella descansara en sí misma, los cambios la pueden hacer sucumbir. Pero si descansa en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo, esto la hace indestructible. Por lo único que la iglesia tiene que estar preocupada, si no quiere que los cambios que han generado esta pandemia y las situaciones que habrán de venir, lo único por lo que la iglesia debe estar preocupada es porque todos sus miembros estén llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Era una de mis preocupaciones más grandes. Nuestros cultos estaban como encartonados, como que las dos alabanzas, la prédica, la ofrenda, el Dios te bendiga y nos vamos. No había ese tiempo para expresar nuestra adoración a Dios. Y si hay algo por lo que vale la pena venir al culto, además de la palabra, es por estar ahí en esa comunión plena con Él, cuando podemos ser ministrados. Alabado sea el nombre del Señor. Esa parte nos estaba haciendo falta y era mi preocupación. Pero gloria a Dios que gracias a la flexibilización de algunas medidas podemos ya comenzar. Y yo sé que con el correr de los días vamos a volver a esos tiempos cuando venimos a la iglesia cargados, pero nos vamos livianitos por el poder del Señor. Aleluya. La iglesia, le decía, desde su nacimiento, nació en medio de la prueba, nació en medio de la crisis. La iglesia nació en el año 33 y unos pocos días después comenzó a sufrir los embates del enemigo, pero viniendo con todo. El Sanedrín, compuesto por los doctores de la ley, escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes, decidieron enfilar baterías contra la iglesia, porque cuando ellos se fueron para el aposento alto en obediencia al mandato de Jesús, ocurrió ese evento extraordinario. Dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre 120 que estaban en ese momento en el aposento alto. Y ese evento cambió radicalmente las cosas. El Pedro, que había negado a su maestro para salvar su vida, porque unas cuantas mujeres lo señalaban, tú también andabas con él. Después que tiene esta experiencia con el Espíritu Santo, es transformado, es empoderado. Es más, me atrevería a decir que se convierte en otra persona, ni parecido al Pedro de otrora. Dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo descendió, la gente que había venido a la fiesta, ese año fue una fiesta muy especial, la fiesta
de Pentecostés de este año fue muy especial. Subió más gente que lo acostumbrado. Y vinieron a esa fiesta y se encontraron con ese escenario. Cuando allá en el aposento alto el Espíritu Santo descendió y los llenó. Dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas y había un estruendo. Yo siento pena por los que dicen para alabar a Dios no hay que levantar la voz, uno puede así bien compuestico adorar a Dios. Bueno, Dios es Señor y Él hace las cosas como Él quiere porque a la final es Dios. Pero yo no sé usted, pero cuando yo recibí ese voltaje del cielo, olvídate. Recuerdo que estaba estrenando ese día camisa y pantalón. Olvídate, camisa y pantalón estrenando, porque el mover del Espíritu Santo fue tan tremendo que me dio cualquier cantidad de vueltas, me tiró al piso, porque es algo que no se puede controlar. Con el tiempo uno puede manejar un poco eso, pero hermano, cuando el Espíritu Santo te toma, no, que yo quiero que el Espíritu Santo me bautice así, olvídate, porque Él hace lo que Él quiere. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo, pero los que lo han experimentado saben. Y a uno llega, pero ¿por qué llora? ¿Pero por qué eso? ¿Por qué tiene que? Ni le pregunte, no hay respuesta. Es la obra del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que hubo un gran ¿qué? Estruendo. Cuando usted oye la palabra estruendo, ¿a qué se le hace? Hubo un estruendo que ellos que estaban celebrando la fiesta allá abajo, su Pentecostés allá abajo, dijeron, pero ¿qué es lo que pasa allá? Y dejaron su fiesta de Pentecostés aquí para ir a ver lo que estaba pasando en el aposento alto. Y llegaron dos grupos. Llegaron los que tenían una duda honesta. Siempre en todas partes hay los que tienen duda honesta. Hay los que hablan sin saber. Pero hay los que lo hacen con una segunda intención. Los que tenían una duda honesta, viendo lo que estaba aconteciendo, dijeron, ¿y qué quiere decir todo esto? ¿Por qué? Dentro de los que habían subido a la fiesta, habían llevado a sus hijos que habían nacido en otras naciones. Dice la Biblia que había gente de todas las naciones bajo el cielo, de todos el mundo conocido en aquel entonces llegaron para esta fiesta. Algunos ni conocían bien el idioma, eran realmente extranjeros. Usted sabe que hay hijos de colombianos que están en el extranjero y no les gusta hablar español por alguna razón. Pues en ese tiempo también existían los estiraditos. Y entonces llegaron y de pronto escuchan a esta gente hablar en nuevas lenguas. Y todos los que estaban allí eran galileos. Les predicaba en estos días que Judá se dividía en 4 regiones y la más pobre era Galilea. La gente de Galilea eran los más pobres, los menos letrados. Y cuando los escuchan hablando un perfecto idioma del país de su nacimiento, algunos, o donde estaban viviendo otros, ¿pero qué quiere decir esto? No nos dijeron que todos los que están allí son galileos. ¿Y cuándo viajaron? ¿Y cuándo aprendieron el idioma? ¿Qué quiere decir esto? Sin embargo, estaban los que no tienen duda honesta,
los que simplemente quieren criticar por criticar. Y comenzaron a decir: están ebrios, están borrachos. Y es cuando aparece en escena el apóstol Pedro, quien se para decir: varones, hermanos, oídme. Pero ahora Pedro está hablando con una autoridad que todo el mundo guarda silencio. Déjeme leerlo textualmente. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que son las 9 de la mañana. Esto es lo dicho por el profeta Joel cuando dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro habla con una autoridad. Y dice la Biblia que les habló de Jesús. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es lo que está ocurriendo aquí? Por el poder de ese Jesús que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, por Él están sucediendo estas cosas. Y dice la Biblia que habló con tanta contundencia que a una, todos los que habían subido, humillados, dijeron: varones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para ser salvos? Oye, ellos creían en el culto judío, pero ahora entienden que ese culto no los llenaba. Y ven en estos sencillos, sí, pero que tienen una convicción, pero que en sus rostros se ve y se nota algo tan diferente, que dicen: varones, hermanos, ¿qué hacemos para ser salvos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados. Y dice la Biblia que de inmediato, algo así como 3,000 personas recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ay, bendito sea el nombre del Señor. 3,000. Pedro nunca había predicado, pero no importa si tú nunca has predicado. Si estás lleno del Espíritu Santo, lo que convence no son las palabras bonitas, sino el poder del Espíritu Santo que sale con una unción, sale con una gloria, que la gente tiene que entender que no eres tú, que es el Dios mismo que les está hablando. 3,000. A raíz de eso, la iglesia comenzó a sufrir persecución, porque los líderes religiosos ahora tienen celos de esos galileos, de esos cristianos, de esos seguidores de Jesús. Pero estos hombres y mujeres que estaban llenos del Espíritu Santo no podían callar. ¿Sabes cuándo yo sé que alguien está lleno del Espíritu Santo? Cuando tiene que estar hablando de Cristo. ¿No lo creen? El pastor Isaías el martes pasado ilustraba la llenura del Espíritu Santo y derramaba agua en un vaso. ¿Y qué hacía? Se tenía que derramar. No cabe más. ¿Qué tiene que hacer cuando ya no le cabe más y le están echando? Derramarse. Mira, eso es lo que pasa en la vida de un cristiano que está lleno del Espíritu Santo y está buscando más. Necesita sacar eso que está allí, que lo está quemando, o se explota. Y por eso él tiene que hablar y decir que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea
Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no es decir, ay, yo soy lleno del Espíritu Santo, yo hablo más lengua que todo el mundo. Es cuando yo tengo que hablar de ese Señor que me cambió la vida, de ese Cristo que un día entró y me transformó. Por eso es que en mi tiempo se decía, este habla más que un pentecostal recién bautizado con el Espíritu Santo. Porque un pentecostal recién bautizado no lo puede callar nadie, porque hay un fuego por dentro que lo está quemando y él tiene que manifestar a todo el mundo lo que está ocurriendo allá en su interior. Y eso era lo que le pasaba a Pedro y a esto. Y salieron del aposento alto y se van para el templo. Ellos también necesitan saber. Y se encuentran ahí en el capítulo 3 con un cojo de nacimiento, al que su familia llevaba y lo ponía a la puerta del templo a pedir limosna siempre. O sea que era uno de los hombres más populares del templo, porque todo el que entraba tenía que verlo allí pidiendo limosna. Y dice la palabra del Señor que cuando van Pedro y Juan, él les pide una limosna y Pedro siente algo. La Biblia habla de unos que son guiados por el Espíritu, ¿verdad? A veces somos guiados por la carne, pero dice, los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Pedro no es que iba, voy a hacer algo, sino que él sintió del Espíritu. Uy, parece que Dios quiere hacer algo. Y le dijo, míranos. Y el hombre lo miró. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, levántate y anda. Y dice la Biblia que este hombre se levantó y comenzó a saltar y a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Dale un aplauso a él. Y ellos siguen al templo y el hombre se les pegó. Y en el templo sigue danzando. Ya había comenzado el oficio religioso. Y cuando este hombre entra danzando y alabando a Dios, todo el mundo voltea, se paró, se dañó la reunión ese día, porque todo. Pero este no es el que vimos cuando entramos allí. ¿Qué le pasó? Y todos vienen para investigar, para saber del testimonio. Y este hombre comienza a contarle lo que le pasó y ya los líderes no podían más. Y se dañó el culto ese día, porque todos querían saber qué había pasado con este hombre. Y ellos querían decir que los discípulos no podían hacer esos milagros porque eso solo lo podía hacer Dios. Pero uno de los miembros les dijo, pero hay señal, hay evidencia, eso no lo podemos negar. Tenemos que buscar una estrategia, pero decir que no es real, no podemos decirlo, porque señal evidente hay. Alabado sea el nombre del Señor. Yo vengo a decirle que el poder de Dios es una realidad. Algunos quieren menospreciar, desprestigiar el poder de Dios, pero Dios sigue obrando hoy. Dios es real, los milagros son reales. Todo eso que hemos predicado, Dios lo hace porque lo hace. Él es un Dios de gloria y de poder, y debemos seguir creyendo en ese Dios que nos ha llamado para que sigamos con esta tarea. Y dice la Biblia que entonces ahora vienen los líderes religiosos, se reunieron rápido. Lleven a los discípulos, a Pedro y a Juan, por allá. ¿Qué hacemos? Algo tenemos que hacer, pero hay que frenarlos. ¿Pero cómo los frenamos? Amedrentémoslos. Y vinieron y le dijeron, los vamos a soltar, pero que no sepamos que ustedes siguen predicando en ese nombre. ¿Que qué? Dígale eso a alguien que no tiene el Espíritu Santo y se intimida. Dígale eso a alguien que no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo y dice, está bien,
Pero el que ha tenido la experiencia con el Espíritu Santo no le tiene miedo a nada, porque es que no es de él, es el mismo Espíritu Santo que está dentro de él, que lo lleva a hablar y a testificar lo que el Señor ha hecho en su vida. Y comenzó una serie de persecución terrible. ¿Recuerdan la muerte de Esteban? Muy bien. Entonces la iglesia, lo que quiero mostrarles, la iglesia nace en un contexto de persecución, en un ambiente hostil, pero aún así se mantiene. Y toda la vida la iglesia ha estado enfrentando estas crisis. Después ya no era el Sanedrín. Después la iglesia le tocó enfrentarse a un enemigo todavía mucho más poderoso. Nada más ni nada menos que el mismo Imperio Romano. El ejército más poderoso del mundo. Y estos cristianos estuvieron dispuestos a desafiar al Imperio Romano por lo que estaba ocurriendo en sus vidas. La historia dice que Nerón, el emperador romano, le metió candela a toda Roma. Él era un arquitecto y tenía un proyecto de reconstruir a Roma. Pero él incendió a Roma y culpó a los cristianos del incendio. Esto provocó la animadversión de todo Roma contra todo lo que se llamaba cristianismo. Así que si había alguien odiado en el Imperio Romano, eran los cristianos. Era la peor peste que había tenido Roma. Así que Nerón enfiló todas sus baterías en contra de los cristianos. Salían legiones expresamente a cazar a los cristianos. Y cuando los atrapaban, ya ustedes saben, era para llevarlos al circo romano y las graderías a reventar. Y ahí tiraban a los cristianos y soltaban a esos leones hambrientos para que los devoraran. Ese era el precio por seguir a Cristo en esos días en el Imperio Romano. ¿Y usted cree que eso los amedrentó? No importa. Estamos listos para morir por Cristo. Cuando yo recuerdo esto, ¿sabe qué? Siento vergüenza. Siento vergüenza. Porque esa gente, ni en los momentos más críticos, llegaron a negar a su maestro. En los momentos más críticos, dejaron de congregarse. Había una ley donde los encuentren, tráiganlos para echarlos al circo. Y ellos se la ingeniaban para correr la voz. Hoy el culto es en la catacumba que queda en tal parte. Las catacumbas eran cuevas debajo de la tierra. Allí nos vamos a congregar y allí comenzaban a alabar a Dios. En muchas ocasiones los agarraron las legiones romanas y los llevaban al circo para ser devorados por las fieras. Algunos les daban la posibilidad de renegar de Jesús para salvar sus vidas. ¿Y usted cree que ellos tomaban esa opción? Era casi un insulto. No me diga eso. Estoy listo para eso y más. Y con sus niños, ellos iban allí a la arena del circo y morían glorificando el nombre del Señor. De esa iglesia estoy hablando. ¿Usted cree que si la iglesia no la pudieron destruir el Sanedrín,
no la pudo destruir el imperio romano. ¿La va a destruir los cambios que genera una pandemia? Déjeme antes que diga algo. En algunos sí, pero le garantizo que en la gran mayoría eso no va a ocurrir, porque hemos conocido quién nos ha dado la vida y la vida eterna. Aleluya. Yo no sé dónde están los que dirían que vengan los cambios que sean, pero yo tomo la decisión por Cristo. Aleluya. Yo pensé que ese aplauso iba a ser más fuerte. Yo tomo la decisión por Cristo. Yo tomo la decisión por Cristo. ¿Qué me separará del amor de Dios? Tristeza, angustia, aflicción, hambre, persecución, peligro, desnudez, espada. Estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya.